Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Pablo Morales, soy de Chile. Agradezco a la organización la posibilidad de participar y la excelente ejecución del Congreso. Bueno, mi ponencia se denomina Generación de Capital Social en las Políticas Públicas de Vivienda. El proceso investigativo comienza en el año 2015, cuando un programa piloto a nivel nacional acá en Chile, denominado Habitabilidad Rural, concluyen 31 personas beneficiadas, de las cuales para la modalidad de construcción en sitio propio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las personas poseen un terreno para edificar sus viviendas, pero sus viviendas se encuentran en mal estado o se encuentran deterioradas. Por lo cual, de este total de personas, de las 31 personas beneficiadas, 19 de ellas residen en sectores rurales de la comuna de Vilcún, acá en Chile, una comuna bastante pequeña, todos ellos pertenecientes a la cultura mapuche, algo propio de esta región donde resido yo acá en este país, sin conocimiento previo entre ellos, es decir, estas 19 personas nunca se habían relacionado entre sí. De este total de esas 31 personas, 12 de ellas residen en una localidad semiurbana denominada Cherquenco, que no tiene más allá de 2.000 habitantes. De ellos, de estos 12, ninguno pertenece a la cultura mapuche, pero sí existe un conocimiento previo entre ellos, ya que residían en la misma localidad. Esto quiere decir que en sus actividades cotidianas sí coincidían, ya sea para ir a comprar o hacer diferentes diligencias. La postulación es por intermedio de este programa que les denomino Programa Habitabilidad Rural, que entrega mayores cantidades de recursos para la vivienda rural, pero exige un diseño de vivienda pertinente en la comuna. Este concepto de diseño de vivienda pertinente es el que entra en cuestión cuando se presenta al organismo estatal encargado de aprobar los proyectos por parte del equipo ejecutor un diseño de vivienda el cual no es aceptado. Posteriormente se realizan cerca de 10 reuniones con estas 31 personas beneficiadas para discutir qué es un diseño pertinente a nivel comunal, ¿ya? A nivel de territorio. Frente a esto, las 31 personas dan características de una vivienda, pero no en un aspecto arquitectónico exterior, sino más bien con la funcionalidad de la vivienda, ¿ya? Por ejemplo, que el recinto del baño se tiene que encontrar cerca de la puerta de salida. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana que ellos realizan, la realizan más en el exterior de la vivienda que dentro de la vivienda. Como también la estufa, la fuente de calor, tiene que estar en medio de la vivienda, ya que es ahí donde comparten con su núcleo familiar. Al presentar este diseño, aprobado por 71 personas y realizado por ellos, el organismo estatal encargado acá en Chile de aprobar esto, lo rechaza, por lo cual estas 31 personas deciden, sin el equipo ejecutor, realizar una reunión con el ente estatal para presionar para ser aprobado el diseño, ya que ellos habían sido quienes lo habían construido. Bajo todo este contexto, es posible distinguir que ellos buscan conseguir un fin en común, que es la vivienda propia, pero también es posible identificar relaciones de confianza, reciprocidad y colaboración. A su vez, tenemos por el mismo programa un comité de vivienda tradicional, es decir, personas agrupadas en una agrupación para construir una nueva población, un nuevo barrio, denominado el Progreso de Cherquenco. Está compuesto por 20 personas, tiene 12 años de existencia, es decir, hace 12 años que están postulando a diversas ayudas estatales para poder construir sus viviendas. Si bien el programa por el cual postulan tiene otro nombre, Fondo Solidario de Elección de Vivienda, este se homologa con el programa Habitabilidad Rural a hacer un llamado piloto, ¿ya? Es decir, hacer un programa nuevo, donde existe mayor cantidad de recursos, pero no exige un diseño pertinente, sino más bien las decisiones que toman estos socios tienen que ver con aspecto más de votación, color de la casa, color de la cerámica o del piso, etc. Los socios, a diferencia del grupo anterior, una vez que se edifiquen las viviendas, seguirán relacionándose entre sí, ya que serán vecinos. Mientras que el grupo anterior, el grupo rural, cada uno pertenece a diferentes sectores de la comuna muy alejados entre sí. Dentro de este grupo también es posible visualizar que existe un fin en común, que es la vivienda propia, y también se identifican relaciones de confianza, reciprocidad y colaboración en las reuniones. Durante el proceso investigativo se estudió muchos fundamentos teóricos, pero en particular yo quise colocar estos dos que grafican un poco cómo comenzó y cómo se le dio sentido en la investigación. Primero se comienza por lo que plantea Gael y Márquez, que indican que las políticas públicas
independiente de que no lo quieran realizar, siempre tiene un impacto sobre el capital social. Por su lado, Portes identifica un capital social individual y un capital social colectivo comunitario. El individual está relacionado más que nada con las relaciones entre las personas y el comunitario tiene que ver un poco más con estructuras y normas. Dentro de los principales resultados que vamos visualizando en el proceso investigativo, eh, uno visualiza que los decretos o reglamentos en Chile de respecto a los programas habitacionales no aluden directamente al capital social, sino más bien aluden a conceptos de cooperación, colaboración, confianza y relación entre socios y vecinos. Dentro de las reuniones que tiene que realizar el equipo ejecutor, son estos conceptos quienes aparecen, pero no como un objetivo claro, sino más bien como objetivos secundarios. El organismo estatal busca fomentar la participación de las personas dentro del proceso preparativo y de ejecución del proyecto, es decir, mientras se prepara un proyecto, como también cuando se va ejecutando, cuando se va construyendo. Pero estos son acotados debido a un aspecto práctico, ¿ya? Es decir, al conversar con personas de la institucionalidad, indican que la participación no puede ir más allá, dado que se ocuparía demasiado tiempo en poder hacer que todos participaran de una forma efectiva. Dentro del programa rural, los beneficiarios mantienen relaciones bajas entre sus pares, es decir, hacer un mapa de actores, se puede determinar que la relación entre un nodo y otro son bastante bajas, pero son muy diversas, es decir, no existe un nodo central, central, sino que existen nodos distribuidos a través del espacio, mientras que en el programa del comité de vivienda, programa más del barrio, se mantienen dimensiones más fuertes, pero concentradas en tres nodos principales que son la directiva, quienes representan al comité o a las personas. Dentro de los beneficiarios del programa rural, las relaciones entre los socios o los beneficiarios no se mantuvieron en el tiempo, solo generando pequeños contactos aislados, es decir, después de ejecutar el programa, la relación entre ellos, si bien se mantuvo, fue de forma muy baja. Las principales reflexiones que pudimos encontrar durante este proceso investigativo, podemos percibir que los programas habitacionales efectivamente generan un capital social en las personas beneficiarias, ya sea de manera directa o indirecta. Esto debido a la amplia cantidad de reuniones que se realizan, como también cuando se tienen que colaborar entre ellos para enfrentar diferentes adversidades, ya sea ante el organismo estatal, ante el equipo ejecutor, ante la empresa constructora, etc. La participación, si bien se busca incentivar a nivel estatal, resulta simbólica o informativa debido principalmente a la mecanización de los procesos burocráticos. Es decir, durante tantos años, la participación dentro de los programas habitacionales rurales acá en Chile se ha realizado de la misma forma, por lo cual sistemáticamente la participación se acotó directamente a esa forma en la cual se ha realizado, por lo cual una participación más efectiva o un poco más allá va a depender directamente del equipo ejecutor de los programas, es decir, son ellos quienes pueden dar o no mayor protagonismo a los beneficiarios del sector rural. Mirado desde la teoría de deportes, como lo mencioné anteriormente, es posible percibir que los beneficiarios del programa rural desarrollan un capital social un poco más individual, mientras que los beneficiarios del comité de vivienda presentan un capital social comunitario. Por último, la generación del capital social debe ser abordado de manera directa como parte de una recomendación por parte de las entidades gubernamentales en el ámbito de vivienda, especialmente en el sector rural. ¿Por qué? Porque en el sector rural el capital social debe ser fomentado para dar mayores facilidades a las personas frente a la simetría de información. Hoy en día existe mucha simetría de información entre aquellos que postulan a ayudas estatales habitacionales en el sector rural que en el sector urbano. Los beneficiarios de los sectores rurales establecen relaciones de cooperación, colaboración y confianza, dado que presentan condiciones de vida similares, lo cual aumenta su participación. Es decir, frente a un grupo determinado de personas que tienen características similares, ellos establecen relaciones de colaboración entre ellos porque sienten en confianza, es decir, sus estilos de vida son muy parecidos, por lo cual pueden participar y unirse entre sí frente a diferentes desigualdades. Resulta fundamental incentivar programas habitacionales en el sector rural que sean pertinentes al estilo de vida, ¿ya? Pero siempre diferenciando entre comunidades, es decir, acá en Chile es muy, si bien somos un país muy largo y muy estrecho, existe mucha diferencia entre aquellos que viven cercano al sector cordillerano, de aquellos que viven cerca de los núcleos centrales, como cerca del Océano Pacífico. Por lo cual, que todo un territorio tenga un mismo tipo de necesidad habitacional
es imposible. Y por último, el capital social dentro de la temática de vivienda puede padecer de un clientelismo político dada la desigualdad de información, es decir, personales políticos pueden aprovechar la situación para incentivar a personas para que voten por ellas o por favores políticos a cambio de la necesidad habitacional. Eso, muchas gracias por la oportunidad. Y pasamos a la quinta presentación y a la penúltima, a cargo del señor Josep María Piñón de la Universidad Rovira i Virgili y que tiene por título La vivienda como elemento diferencial, territorio en red y políticas para el equilibrio y la cohesión de la provincia de Tarragona. Bien, buenas tardes. El planteamiento que se hace en esta ponencia básicamente viene a indicar qué conceptos de desequilibrio encontramos en la provincia de Tarragona y qué sucede si no implementamos una serie de políticas en el ámbito específico de la vivienda. Entonces, en primer lugar, vamos avanzando en el marco territorial, donde encontramos diferentes realidades muy acusadas. Por ejemplo, dentro de las 10 comarcas, con un total de 800.000 habitantes, unos pocos municipios aglutinan la mitad, la zona del área metropolitana de Tarragona y Reus. También encontramos otras zonas urbanas complementarias y, sobre todo, un contraste creciente entre territorios en un doble sentido. Y además motivado por la realidad orográfica, ¿no? Sería la diferenciación territorial entre la zona de Tarragona y la del Ebro, con diferentes niveles de poblamiento y de desarrollo, y también entre el litoral y el interior. Si avanzamos, observaremos en el ámbito de la demografía una fractura que viene motivada por el hecho de que gran parte de la población se asienta en la zona del litoral. Podemos hablar de una especie de diagonal que atraviesa la provincia, donde al interior todos los indicadores son de forma contrastada bastante menos dinámicos, y al mismo tiempo en la zona litoral observamos una continuidad con la región metropolitana de Barcelona, una linealidad, dijéramos, tanto demográfica como incluso constructiva. Es decir, no podemos hablar de un vaciado, pero sí de zonas con problemas crecientes, como observaremos ahora también en el momento de hablar en la transparencia siguiente de la evolución comarcal. Aquí confirmamos un poco lo que estamos diciendo, es decir, encontramos una serie de comarcas interiores que de forma transversal siguen perdiendo población. Es cierto que en parte se debe al retorno de población extranjera respecto a la llegada puntual que se registró en la década previa, ¿de acuerdo? Pero este retroceso se sigue dando y, en cambio, hay 3 únicas comarcas con una dinámica de crecimiento sostenida y aún dentro de ellas también una fragmentación entre su zona interior y su zona litoral. Entonces, estamos hablando de una polarización creciente, de un desequilibrio creciente, y también apuntaría al hecho de que la proximidad con Barcelona, un poco como puede pasar en las provincias de Toledo, Guadalajara o incluso de Segovia, se da una doble dinámica, ¿no? Atracción del talento preparado hacia Barcelona y expulsión de determinados colectivos de menor cualificación profesional hacia zonas justamente de antigua segunda residencia del litoral tarraconense. Seguimos avanzando y observamos en el contexto municipal cómo se consolida el hecho de que hay unos determinados municipios que en cualquiera de las fases siguen perdiendo población, incluso cuando se recibió la apuntada población extranjera que se dio con lo que podemos denominar la burbuja económica anterior, ¿no? Entonces, claro, lo que observamos son unas zonas que con 2 grandes tipologías siguen teniendo este retroceso, que serían zonas con desindustrialización en el interior, por ejemplo, todo el sistema de la química de Flix y la nuclear de Ascó, y también la agricultura de secano de las zonas más periféricas, sin prácticamente generación de nueva ocupación. Seguimos avanzando y observamos que al final la provincia de Tarragona no tiene la misma intensidad en las dinámicas de preocupación demográfica que se pueda registrar en otras zonas sujetas a desventajas demográficas graves y permanentes, que están recogidas, por ejemplo, en este mapa. Pero es cierto que, y de hecho hablamos que no podemos hablar de situaciones irreversibles, ni incluso en los núcleos menores de despoblación, pero en cambio sí que confirmamos que hay zonas problemáticas y una diagonal regresiva que además tiene continuidad en el resto de Cataluña y además
insistiría en el hecho de que las proyecciones demográficas a 2033 del Instituto de Estadística de Cataluña confirman básicamente que más allá de los efectos que se puedan dar con el post-COVID, ¿no? La idea es que siga un poco en esa misma dinámica de diferenciación, ¿no? Ahora enseguida veremos lo que serían factores de la no gestión de la política de vivienda. Existen unos hechos urbanos, ¿de acuerdo? Los comento de pasada porque también de forma indirecta inciden en los rurales, ¿no? Pero sobre estos rurales yo diría que hay varias cosas a destacar. Por ejemplo, no se fija una demanda que se constata, no hay oferta de alquiler, que es la más demandada, y el parque de vivienda está degradado, con lo cual un joven que quiera acceder al alquiler difícilmente se va a poner, me entenderéis, ¿no?, en obras de larga duración, etcétera. También observamos que hay una cierta gentrificación en municipios concretos con un determinado atractivo, localización, etcétera. Incluso, pues, como extensión un poco de esto que estoy comentando, las dudas de si realmente este momento de cierta efervescencia rural se podrá aprovechar. Aquí destacaría el caso de una población del Priorato, que incluso habiendo creado 26 nuevas bodegas en un territorio de especial dinámica vinícola y con una cultura del vino muy acusada, no ha conseguido estabilizar su población, dado que aquellas poblaciones que se dedican, o aquellos trabajadores que se dedican a unas tareas no especialmente cualificadas, provienen no solo de la capital de la comarca, sino incluso desde fuera de la comarca. En contraposición con esto, observamos también unos factores de oportunidad. Por ejemplo, la realidad urbana y rural, en el caso de la provincia de Tarragona, son especialmente cercanas, a pesar de lo que decíamos del relieve, ¿no? Realmente son dos mundos que prácticamente se tocan, ¿no? Observamos, además, que hay unos pueblos con un especial atractivo cercanos a estas zonas urbanas, lo cual comporta focalizar aún más el interés en las zonas rurales de alguna manera, ¿no? Aunque sea de una forma muy superficial, pero existe esta realidad. Detectamos en las zonas tendencias de nueva ruralidad diversas, llegada de nueva población, pequeña introducción de nuevas actividades, etcétera, etcétera. Sobre todo yo diría más una dinámica social de implicación de nuevos colectivos en la transformación. Podemos hablar de un interés evidente también por lo rural que comentábamos y también algunos hechos que son ya más específicos del caso de Tarragona. Yo destacaría, por ejemplo, la orientación a la creación de una región del conocimiento que busca consolidar las dinámicas innovadoras en los sectores que ya caracterizan al territorio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, encontramos un parque tecnológico dedicado al vino, justamente en la comarca del Priorato que antes comentábamos. También el teletrabajo, por ejemplo, en la zona del Ebro, ya es objeto de estudio concreto sobre el impacto que ha tenido en las épocas más recientes, aun sabiendo que los datos seguramente son limitados, pero este simple hecho ya demuestra que podemos hablar de un interés evidente en la materia, ¿no? No obstante, en la siguiente transparencia yo creo que observaremos cuál es el gran factor de oportunidad que ofrece la provincia de Tarragona. Y no es otro que la posibilidad de crear un territorio red, ¿de acuerdo? Aprovechando que la urbanidad que de alguna forma tenemos es extensa y llega a las diferentes comarcas, no solo a través de sus cabeceras respectivas, que a veces están separadas entre una y otra por un promedio de unos 20 minutos de coche, para entendernos, sino también a cabeceras o núcleos subcomarcales que resisten, aunque no tan bien, la evolución de las últimas décadas, e incluso, pues bueno, unos pequeños pueblos que, por un lado, tienen acceso a servicios básicos en pocos minutos de desplazamiento y la posibilidad ya digo, que los pueblos de alrededor de este sistema también consigan de alguna forma su funcionalidad. De hecho, el planeamiento territorial lo que busca justamente es consolidar esta dinámica nodal, ¿de acuerdo? No se podrá evitar que los núcleos grandes sean quizá incluso aún más destacados desde un punto de vista de proporción, ¿no? Pero en cambio yo creo que dar protagonismo relativo a todas las áreas es posible y por tanto se trata de crear unos nodos conectados. En un doble sentido, es decir, sistemas de centralidad que tengan un núcleo y luego otras poblaciones pequeñas a su alrededor que se benefician de su dinámica y a su vez conectar nodos equivalentes a estos que estoy comentando. Bien, seguimos avanzando. Y desde el punto de vista rural me gustaría hacer algunas reflexiones, algunas más destacadas que otras, ¿no?
En primer lugar, en Cataluña se habla mucho de Barcelona y se habla mucho de los micropueblos. Y al final, las realidades mayoritarias que pueden permitir conseguir una cierta estabilidad quizá están en niveles más intermedios. Ya que hay niveles vivos, se trata de aprovecharlos y no focalizar toda la atención en núcleos que en algunos casos requieren unas dinámicas de reactivación que hoy por hoy son difíciles de conseguir por su elevado envejecimiento. Otro factor que ya alguien comentaba, la estabilidad residencial y la fiabilidad incluso de las familias y de las diferentes edades ha variado. Un joven hoy en día difícilmente va a pensar a sus 20 y pocos años, de aquí no me muevo. Quizá vuelva, quizá se fije, pero antes puede ser que vea otras cosas, ¿no? Y el éxito será cuando todo eso resista a este tipo de dinámicas. Otra reflexión que yo haría, el padrón de habitantes no es suficiente para contener la realidad, en este caso, de los pueblos tarraconenses, ¿no? Se tiene que hablar de aspectos de dinámica socioeconómica, puede ser que un pueblo se haya reducido en habitantes y otros indicadores sean más positivos, ¿no? Y aspectos de calidad de vida que hoy por hoy pues también están poco analizados, ¿no? Por ejemplo, proximidad a zonas protegidas u otros tipos de indicadores diversos que en el medio rural pueden ser bastante abundantes, ¿no? Otra reflexión que yo haría, y aunque pueda ser impopular en algunos casos, de zonas especialmente despobladas, hay que partir de localidades, de localizaciones con posibilidades. Y no estoy hablando solo de pueblos grandes o cabeceras de comarca, ¿de acuerdo? No solo ellas, pero estas también. Y luego conectarlas. Después, los innovadores deben establecer un diálogo entre ellos, porque estos innovadores los detectamos, entre ellos, porque si no son excepciones, y también con los políticos, comenzando por los más cercanos, que serían los alcaldes, ¿no? Un factor que yo considero fundamental sería la inversión duradera y potente de las diferentes administraciones de una forma coherente y coordinada en crear un relato rural positivo, porque si esto no existe, estamos dejando la reactivación a los motivados de turno, para entendernos, que los hay, pero que no van a transformar la estructura de un medio rural que hace 150 años que está perdiendo población, ¿de acuerdo? Y ya para terminar este tipo de reflexión de conclusiones, pues apuntaría en el hecho de que la repoblación se dará en todo caso de un cúmulo de factores que vayan en la línea de la innovación y del desarrollo rural y donde las acciones de repoblación sean unas más de las que tenga que haber, ¿no? Vamos terminando. En la siguiente transparencia observaremos algunas bases que yo considero importantes, insisto, para el caso de las comarcas de Tarragona, para conseguir una recuperación en el equilibrio, ¿no? Destacar solo algunas de ellas. Por ejemplo, modalidades de vivienda y de propiedad adaptadas a los diferentes tipos de asentamientos que hemos visto y a las diferentes demandas y públicos objetivos que cada vez son más variados, ¿de acuerdo? Concretar el territorio red que comentábamos antes, ¿de acuerdo? Crear oportunidades en cabeceras de comarca y subcomarca, algunas de las cuales no pueden tirar adelante solo con su propia dinámica ya en estos momentos. También hablaría de incentivar pueblos creativos específicos y con un interés patrimonial, etcétera, porque puedan hacer un elemento de acentuación del interés sobre estos territorios. Y, ¿por qué no dar pie a aspectos de residencia temporal en positivo? Y hablo incluso del litoral, pero evidentemente también del interior, porque pueden servir para ejercer una nueva captación de talento. Es decir, no denostemos, no pensemos en la antigua segunda residencia que abrían las casas 10 días al año, sino en otro tipo de modalidades compartidas que con las condiciones que parece que puede haber de teletrabajo, sí que tengan una cierta posibilidad de consolidar. Entonces, bueno, pues otras medidas que aquí se comentan. Y ahora sí, ir acabando, dos tipos de casos de interés que veremos ahora ya para ir terminando en las siguientes transparencias, como son, desde el punto de vista de la vivienda, simplemente reflejar que en las comarcas de Tarragona existen diferentes modalidades de actuación, tanto desde el ámbito social como desde el ámbito municipal, desde cooperativas de vivienda en núcleos antiguos, proyectos de co-living y coworking unidos, vivienda a precio tasado, masovería urbana incluso en la ciudad de Tarragona, aprovechamiento de antiguos equipamientos como pueden ser antiguas rectorías de las parroquias, ¿no? Antiguos colegios y similares,
y todo tipo un poco de situaciones. Y otra que también me gustaría destacar y referida nuevamente a la provincia de Tarragona sería casos de territorios rurales, sí, la última, la siguiente, que se destacan de alguna forma por aglutinar diversos de los factores que estamos comentando, ¿no? Espacios naturales activamente gestionados que no son solo espacios puramente naturales, sino también dan pie a pequeñas actividades agrícolas, marcas territoriales basadas en la sostenibilidad y que añaden un valor también al producto alimentario, pequeños territorios donde sus empresas constituyen de alguna forma asociaciones, estrategias y marca territorial para dinamizar todo esto. Y bueno, otros casos como pueden ser agencias comarcales, centros de coworking rural, acciones para el tema del desarrollo a partir de los espacios naturales y del paisaje, etcétera, etcétera. Aquí lo dejaría y ya vamos dando paso pues, a los comentarios consiguientes. Gracias. Muchas gracias, Rosa María, por la introducción y bueno, a todo el equipo de la cátedra por este despliegue exhaustivo sobre las temáticas candentes, ¿no? Que están sobre todo, bueno, ya hace tiempo que están ocupando el tema rural, pero sobre todo ahora todavía son más relevantes de lo que eran antes, ¿no? Por la coyuntura actual. Tengo poco tiempo, tengo mucha cosa que explicar, voy a intentar ir rápido, ya pido disculpas de antemano. Voy a hablar por una parte de Pandora Hub, pero quiero aprovechar, como siempre hago en estos casos, y hablar también de proyectos en terreno, de gente con la que colaboramos en terreno, público y privado, que están haciendo que funcione innovación en la intersección entre la reactivación rural y la vivienda. En Pandora Hub llevamos, bueno, ahora pues un poquito más de 6 años explorando vías para revertir la despoblación rural mediante el trabajo remoto, la emprendeduría con impacto y la innovación social. Y entonces, básicamente, lo que resume cómo lo hacemos, lo que hacemos, ahora os explicaré un poquito más en detalle, es que buscamos este modelo de ruralización positiva, es decir, siempre buscando el impacto positivo por el territorio, lo cual es complejo, pero es mucho más fascinante. Conectada, porque claramente nos apalancamos en las oportunidades del trabajo en remoto y la emprendeduría tecnológica, y cómo combinarla con la emprendeduría local o analógica y colectiva, porque de alguna forma u otra lo que hacemos acaba promoviendo modelos de regeneración económica colectivos o orientados al impacto positivo o al bien común. Para bien o para mal, yo creo que estamos viviendo un momento insólito. ¿Quién lo iba a decir, no? José María Piñol, me acuerdo que eran uno de los primeros poblaciones donde empezamos a hacer experimentos con Pandora Hub, que iba a venir un virus, ¿no? Y iba a hacer las zonas rurales tan de moda como ahora. Pero claro, todo tiene un lado, una contraindicación. Eso es un fenómeno global, ¿no? Y ahora, bueno, he recuperado este titular del New York Times, pero es que está pasando en todas partes. Y no solo segundas residencias, lo que decía José María Piñol, pues totalmente de acuerdo. La gente que ya lo tenía entre ceja y ceja, ahora va como loca buscándolo. Y es la gente que está buscando hacer un cambio permanente. La gente que a lo mejor nunca se lo había planteado, está empezando a pensar en ello y está empezando como a flirtear con algún tipo de experiencia que le permita acercarse con mínimo compromiso al mundo rural. Pero bueno, entre que el teletrabajo ha crecido muchísimo, cuatro veces en España, y que las poblaciones de ciudades europeas, bueno, como Barcelona, la que yo tengo más cercana, donde resido, y también París, pues la gente o está abandonando o abandonaría la ciudad, pues aquí tenemos un fenómeno con el que hay muchas oportunidades, pero hay muchos riesgos. Rápidamente sobre mí, porque me acostumbro a pasar en este tipo de foros que lo que explico es un poco marciano, intentaré utilizar un lenguaje más, digamos, más comprensible. Igual se me escapa algún anglicismo, porque claro, yo colaboro constantemente con emprendeduría y tecnología y sectores de innovación, pero sí que es verdad que mi pasado está vinculado al mundo rural, mi familia por parte de padre era de Mequinenza, y yo creo que de algún modo pues es un poco lo que me impulsó a hacer este proyecto, ¿no? En su momento, lo que pasa es que ahora esto se ha convertido en una cosa que va mucho más allá. ¿Quién es Pandora Hub? Pues somos una red local, porque esto no es solo en Cataluña y España, sino que es también un fenómeno mundial, incluso antes del COVID, que estamos al servicio de este acompañamiento hacia el mundo rural, pero desde la perspectiva que os comentaba, ¿no? Con estos 3 vectores, impacto positivo, ruralidad conectada y
y el punto de la colectividad. Tenemos un alcance de, bueno, un poco más de 3.000 personas, ahora yo creo que es un poquito más, de 3.500, que son personas emprendedoras, iniciativas, agitadores rurales, pero bueno, sobre todo también llegamos a empresas, organizaciones, nómadas digitales, facilitadores, facilitadoras, espacios de coworking, co-living rural, incubadores rurales, universidades, centros de investigación y también municipios, ¿no? Y compartimos un poco pues esta pasión por la naturaleza, el mundo rural y el emprendimiento con impacto. Además, en muchos casos nos caracteriza que trabajamos en remoto. ¿Qué conseguimos, ¿no? Después de probar 1.000 experimentos que hoy no me da tiempo de explicaros porque hemos probado casi de todo, pues finalmente en el año 3 de existencia conseguimos encontrar fórmulas que atraen y consolidan talento y emprendeduría con impacto en pueblos y zonas rurales como una forma de transformación local positiva que revierte la despoblación rural. Pasito a paso, no a gran escala porque no vamos a repoblación directa, vamos primero a reactivación rural y a partir de las relaciones de alto valor añadido que se generan entre personas profesionales, emprendedoras locales y de fuera, el efecto que se produce es la repoblación porque se generan lugares de trabajo, se generan empresas en colaboración, proyectos profesionales en colaboración y por tanto la gente decide moverse al mundo rural, ¿no? O sea, vamos primero a crear esa capa de reactivación socioeconómica del territorio con programas y unas actividades que os explicaré y, por ende, eso produce repoblación. Llevamos estos años pues atrayendo y consolidando profesionales, como decía, a territorios. Vamos aglutinando poco a poco cada vez más rural shakers o espacios, proyectos, personas, municipios e incluso equipos de gobierno que yo considero que son agitadores y agitadoras rurales, que es gente que poliniza zonas rurales, es decir, que sin darse cuenta su actividad atrae a otra gente creativa, inquieta, emprendedora. Pero no solo en Cataluña, como decía, porque este fenómeno es mundial, el fenómeno de los agitadores o agitadoras rurales. Por nuestros programas han pasado, bueno, un poquito más, porque este año ha crecido un poquito más, unos 1.500 profesionales, emprendedores locales y de fuera, y nos nutrimos de facilitadores expertos de todo el mundo, porque como hacemos bastantes cosas online, sobre todo este año, pues no dependemos de dónde esté físicamente situada la persona experta. Hemos hecho muchas actividades, pero sobre todo me gustaría basarme en 3 principales líneas. La primera, que es un poco lo más institucional, y de ello nos nutrimos de nuestra red de agitadores y agitadoras rurales, en los que hay un poco de todo, desde ONGs hasta espacios de coworking, co-living, hasta consultorías, y que va dirigida pues a diferentes tipos de partners locales. Pueden ser municipios, asociaciones, pueden ser ayuntamientos, pero pueden ser, como es el caso de clústeres corporativos, el Campus Garrocha. Nosotros participamos un poco en la fase inicial de conceptualización de un campus para atraer y consolidar talento del sector, bueno, del clúster corporativo de la Garrocha, que tenía el problema de que sí conseguían captar talento, pero no retenerlo. Al cabo de un año o dos se les iban. Entonces, en las fases iniciales, pues, y a través de una serie de sesiones y tal, pues decidieron hacer un campus basado en el contenido co-creado por sus trabajadores en procesos de un mes, ¿no? Cada mes una empresa proponía a sus trabajadores que codiseñara el contenido del campus. Al final también cogieron un espacio y bueno, este tipo de proyectos que también se pueden hacer en territorio, pues que tienen más que ver con la consultoría. Una gran pata también de lo que hacemos es emprendimiento y capacitación profesional con impacto. Esto va dirigida tanto a personas individuales profesionales locales, como personas emprendedoras, tanto locales como globales. Nosotros lo que hacemos es mezclar gente local con gente de fuera. Y es lo que mejor nos funciona para que se constituyan empresas y se cree empleo. Y aquí pues tenemos pues una amalgama de colaboradores que, bueno, no me da tiempo de explicar, pero sobre todo recibimos financiación de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona, de organismos locales, de la Unión Europea también, y también de ONGs locales. Los 2 programas paradigmáticos de emprendimiento con impacto que mejor nos han funcionado y que es como algo que está preparado para escalar a otros territorios, son programas que están basados en singularidades locales. Es el caso, por ejemplo, de la Hackathon Ecology Hub La Palma, que hicimos un fin de semana a propósito del esfuerzo que ya está haciendo La Palma Renovable para la transición ecológica y la descarbonización de la isla. Son programas de emprendeduría, básicamente, pero que sí que consigues cosas, consigues que se aglutine todo lo que es el ecosistema de personas profesionales emprendedoras vinculadas, en este caso, a la transición transición energética. Pero sobre todo, y el más grande, que ya tenemos 2 ediciones, es Civic Hub Garrocha. En este caso está basado en una fortaleza local, no en un reto medioambiental, como el caso de la isla de La Palma, que es la innovación cívica. Hay muchas fortalezas en la Garrocha, como las hay en todos los territorios, pero decidimos utilizar un eje temático relevante para el territorio
como eje vertebrador y como excusa para juntar personas locales, tanto equipos de gobierno, emprendedoras, movimientos sociales, especialistas, como desarrolladoras web, gente que tiene startups con impacto, startups tecnológicas, y todos de alguna forma están haciendo innovación cívica, empoderamiento ciudadano. Entonces, esto nos ayuda a que realmente con un programa de 3 a 5 meses se creen empresas, se constituyan 6 empresas, se creen proyectos nuevos, se creen empleos y, por tanto, como sucedáneo, se produzca la repoblación. También, y otra gran pata, desde el inicio, clarísima, porque para mí son dos piedras angulares, ¿no? El tema de la reactivación socioeconómica y el tema de la vivienda, o sea, dos caras de la misma moneda. Pues también abordamos temas de vivienda colaborativa, co-living y coworking rural y trabajo en remoto. Y esto va sobre todo dirigido a nómadas digitales, organizaciones, empresas y profesionales que no participan en un programa, pero sí que están buscando deslocalizar su día de trabajo por una temporada o de forma definitiva y cada vez más, pero también ayudamos a ayuntamientos y municipios, organismos públicos, municipales y regionales en todo lo que son competencias de vivienda y urbanismo, ¿no? A mejorar los planes existentes. También aquí pues tenemos una serie de colaboradores y colaboradoras, entre los cuales está obviamente la Cátedra de Vivienda de la UNESCO. Lo que nosotros hacemos en estos términos, sobre todo son como dos grandes bloques. Por un lado, ahora estamos en una fase de plataforma en la que estamos aglutinando toda la red de colaboradores y colaboradoras que tenemos en territorio, que están vinculados a lo que podía dar servicio y respuesta a la voluntad de ruralización de toda la gente que se quiere ir a zonas rurales, pero de una forma ordenada y asimilable para las zonas rurales. Y aquí están espacios de co-living rural, pero también pues muchos otros tipos de entidades. Y sobre todo hemos hecho muchas experiencias en ruta y fijas de co-living rural. Y eso nos ha permitido pues aprender muchísimo de qué funciona y qué no, que a la hora de realmente crear un impacto a nivel local y que aprovechar que la gente que está temporalmente por un tiempo en la zona rural realmente haga raíces, ¿no? Hemos hecho cosas. Diana, nos queda un minutito. Vale, bueno, pues no me da tiempo de hablar de los ejemplos, voy a ver cómo puedo hacerlo. Por un lado, quisiera traer el ejemplo de un caso privado. Es una asociación que en menos de un año ha conseguido fijar 22 residentes fijos y 4 nómadas digitales temporales. Tienen varios programas y proyectos que están haciendo reactivación económica, como supermercado, una escuela de emprendimiento, y tienen una moneda social en la que una hora de tiempo es igual a 10 euros de alquiler mensual. Y con esto, en función de las prioridades del proyecto, pues aceptan intercambio de vivienda por trabajo. Otra iniciativa pública que es súper innovadora, en esta participó Rosa María en su momento, es el caso de la población de Mieras, que se afrontaban al 30% de casas vacías y gracias a la flexibilización del plan de masa vería urbana, en el que cubre 95% del permiso de obra y 100% del IBI en 5 años, han conseguido que se presentaran 15 candidatos a este programa de intercambio de alquiler por obras. Y 2 familias están fijadas en la población, más o menos unos 15-20.000 euros por vivienda al año. Entonces, esto consigue que poco a poco van intentando conseguir que algunas viviendas privadas bajen el baremo del precio del mensual del piso. Igualmente hay un reto brutal, no hay oferta en el pueblo de Mieras, lo que está pasando es gentrificación rural, literalmente, ¿no? Y otro público-privado también es el caso de la Granadella, que tiene 2 ayudas, una para autónomos que durante 4 años les dan del 100% de los autónomos al 25% para que se empadronen y otra, además del vivero de empresas y el coworking rural, tiene unas ayudas en las que dan el 50% de la reforma para la vivienda de privados, además de la bolsa municipal, y a cambio de que durante 10 años el alquiler sea máximo 200 euros hasta 60 metros cuadrados o 250 por encima de los 60 metros cuadrados. La propietario o propietario amortiza en 6 o 7 años el precio de la inversión y más o menos con una inversión de 20-30.000 euros municipal al año consiguen desbloquear 2 o 3 casas vacías cada año. En total y desde 2015 han desbloqueado 8 viviendas por iniciativa privada, que de otra forma no se habrían desbloqueado, y han conseguido que 10 nuevas personas autónomas sean fijadas en el pueblo. Y además ahora están a punto de abrir un albergue, como si fuera un co-living, de 18 plazas, que es un poco los pisos de profesores, para media larga duración para jóvenes nómadas digitales y temporeros. Entonces hay mucha cosa que está pasando, yo creo que hay bastante esperanza, pero está empezando en muchos sitios como Mieras la gentrificación rural y creo que vamos un poco tarde para buscar soluciones público-privadas para dar respuesta a esta masificación de urbanitas queriendo vivir en el mundo rural.
Muy bien, muchas gracias, señora Moret, por su presentación. Muy brevemente vamos a introducir al señor Josep María Piñol, que será el encargado de hacer la discusión. Sí, tengo la suerte de conocer el caso de Pandora Hub y algunas de sus realizaciones, y al hilo justamente de la referida, por ejemplo, a la Granadella, donde veo que hay como una cierta aproximación más a un entorno rural promedio dentro del contexto catalán, quizá que en otros casos, ¿de acuerdo? Mi curiosidad sería un poco, por ejemplo, ¿hasta qué punto las administraciones locales se pueden involucrar directamente en este entramado de agentes desde un punto de vista? Por ejemplo, a la hora de incentivar un proyecto de co-living. Es decir, puede emerger de un municipio, tiene que partir de un colectivo de promotores que no necesariamente sea la administración. ¿Cómo verías este hecho? Es muy buena pregunta, y yo, después de estar dando mil vueltas, porque además, bueno, sabéis que además del primer piloto que lo hicimos en Ribarroja de Ebre en 2015, luego hicimos charlas para buscar soluciones a las casas vacías, o sea que esto está allí desde hace tiempo. Entonces, realmente, después de todo lo que yo personalmente he visto, y hablándolo también, porque para preparar la presentación, pues he hecho entrevistas con cada uno de los casos y he actualizado un poco cómo estaba todo. Y tanto hablando con la regidora de Vivienda de Mieras como después hablando con el regidor de Granadella, llevaba a la misma conclusión. O sea, lo suyo es coger equipamientos que ya existan, en el que no haya un coste excesivo, que sea simplemente reforma, y que se puedan habilitar viviendas tipo co-living, que es decir, como habitaciones con cocina y con baño con cierta independencia, para por lo menos crear habitaciones en alquiler a un precio de vivienda social, sin necesidad de estar enmarcados en lo que es el programa de vivienda social de la Generalitat, que ya lleva sus baremos por comarca, sino decir, no hace falta que sea vivienda social puramente dicha, pero pues cógete, por ejemplo, un edificio, ya sea municipal, claro, tendría que ser municipal. Cuando fuera municipal, yo diría evitar lo que son compras y obras muy grandes, porque entonces esto es muchísimo más caro para el municipio, entonces aquí ya estamos con un tema de tiempo. Pero si hay esa posibilidad de hacer, por ejemplo, una antigua colonia o un albergue muy grande. Me acuerdo, por ejemplo, Mequinenza, pueblo de mi padre, tiene un albergue gigantesco, que eran las antiguas escuelas, y lo tienen a veces bastante vacío, es decir, no lo abren hasta que no están con grupos. Bueno, pues este tipo de equipamientos, con una mínima acondicionamiento de poner internet en condiciones, esto a veces es un poco lo que depende de las compañías, pero hoy en día esto se está acelerando bastante. Quizá adecuar algunas habitaciones que no tengan cocina, hacer una cocina comunitaria y que 2 o 3 habitaciones la tengan para hacer diferencia de precios, o quizá una residencia que sea medio construir también puede ser un co-living, pero en cualquier caso no es nada eficiente crear desde cero, construir desde cero un co-living. En el caso de los privados también, la idea es herencias con mínimo coste de remodelación, porque el problema aquí es adquirir la vivienda y reformarla, porque pagas casi el doble de lo que has pagado para adquirirla para reformarla, por lo menos en Cataluña. Y esto es inafrontable para cualquiera, público o privado, con lo cual es reaprovechar equipamiento y totalmente enfocado al co-living, porque la decisión de comprar propiedad es un poco más comprometida y minoritaria. Ese cambio de vida permanente normalmente son familias y tal, con lo cual generar un término medio de una estancia media, corta, media, es lo que te permite pues que no estamos hablando de competir con el turismo, sino dar estancias mínimas de 1 a 3 meses, como hacen el proyecto que os he presentado antes, porque entonces aquí, claro, si no ya es como turismo rural, no, o sea, buscar temporadas, estancias de temporadas, y la solución del co-living yo la veo clarísima.